Buenos días, ¿cómo están hoy? Se ven muy bien. Mientras regresan a sus asientos, queremos darles la bienvenida. Mi nombre es Troy. Sirvo como pastor de Next Gen aquí, y de parte de todo nuestro equipo y familia de la iglesia, gracias por estar con nosotros este domingo. Como se mencionó, hoy es domingo de bautismo. Si te vas a bautizar hoy, si tomaste esa decisión, te inscribiste, te registraste, en cierto momento presta atención a la pantalla detrás de mí. Algo aparecerá para indicarte que es momento de ir atrás a cambiarte. Todos los demás, si ven que un grupo se levanta y sale, no piensen que dije alguna herejía. No dije nada indebido, probablemente, solo van a prepararse para bautizarse. Esperamos celebrar con todos. Hoy cerramos la serie de las últimas semanas, titulada Ahí va ese hombre. Ha sido un viaje increíble, hemos aprendido mucho. Nuestra meta en toda esta serie ha sido simple, sin importar quién seas. Ya sea que no creas en Jesús, que aún tengas dudas sobre Jesús, que lo hayas seguido por días o por décadas, nuestra meta en toda esta serie, y realmente nuestra meta como iglesia es simple, ayudarte a descubrir a Jesús. A descubrir y seguir a Jesús, no a reforzar suposiciones que tengamos sobre Jesús, sino a experimentar a Jesús como la Escritura nos lo revela, a conocer la palabra de Dios, a ver qué dice la Escritura. Y una de las formas en que la Escritura nos revela a Jesús, es a través de estos encuentros personales que Él tiene con personas en los Evangelios. Los autores de los Evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan, documentan muchas conversaciones e interacciones que Jesús tiene con personas, y es a través de estas conversaciones e interacciones que comenzamos a ver distintos aspectos de su personalidad, su propósito, y Él revela cosas y dice cosas que nos invitan a conocerlo un poco más. Hoy pasaremos la mayor parte de nuestro tiempo en el Evangelio de Juan. Juan tiene un evangelio único, tiene un enfoque diferente a Mateo, Marcos y Lucas, ¿verdad? Es un relato interesante. Y si leyeran el Evangelio de Juan completo, encontrarían que hay al menos 27 personas que tienen diálogo directo explícito, o encuentros cara a cara con Jesús en el Evangelio de Juan. Hay personas como Juan el Bautista, Pedro, Natanael, Nicodemo, la mujer samaritana, el ciego de nacimiento, Poncio Pilato, y muchos otros con quienes Jesús interactúa. Tanto así que Juan, al cerrar su Evangelio en Juan 21:25, hace esta declaración interesante. Dice, Jesús hizo muchas otras cosas, si cada una de ellas se escribiera, supongo que ni aún en el mundo entero cabrían los libros que se escribirían. Diciendo que Jesús interactuó con mucha gente, Jesús tuvo muchas conversaciones, Jesús hizo muchos milagros, enseñó muchas cosas. Todo lo que tienes aquí no es la documentación exhaustiva de la vida de Jesús, hay mucho más que Él hizo, y mucho más por experimentar. Y el Evangelio de Juan ni siquiera incluye algunos otros relatos que vemos en los demás evangelios. No lo vemos interactuando con Zaqueo, o el hombre poseído por legión, o Jairo y su hija, o la mujer con flujo de sangre. Pero lo que vemos, a través de cada interacción, a través de cada plática, en cada encuentro vemos a un Jesús que encuentra a la gente justo donde están. Y al encontrarlos donde están, expone lo que ocurre bajo la superficie de sus vidas, las cosas que preferiríamos ocultar, evitar o fingir que no existen. Y en eso, empieza a revelar algo de sí mismo, algo que quizás no esperábamos o malinterpretamos, y luego invita a creer. Él extiende una invitación a transformarse y a ser discípulo, invitándolos para seguirlo. Y estas historias que tenemos en las Escrituras nos recuerdan que Jesús no solo está interesado en cambiar nuestras circunstancias, sino que está comprometido a transformar nuestros corazones e invitarnos a vivir una vida más allá de lo que jamás pudimos imaginar. Si vamos con Él, en nuestro tiempo juntos vamos a estudiar el capítulo 21 del Evangelio de Juan, y la esperanza es que veamos cómo Jesús responde a algo con lo que tú y yo batallamos. Esta pequeña cosa llamada traición. La traición es algo que todos hemos vivido. Todos hemos tenido que lidiar con eso. Todos lo conocemos bien. Cada uno de nosotros ha experimentado la traición en algún grado. Un estudio sugiere que el 80% de las personas experimenta comportamientos tóxicos como confidencias rotas y traiciones de un amigo en algún momento de la vida. Y eso sin contar nuestras relaciones más íntimas y cercanas, pero todos experimentamos traición, y todos respondemos y reaccionamos a la traición de formas muy específicas. Me atrevería a decir que varios de nosotros, si no todos, también hemos sido el traidor.
Todos hemos traicionado la confianza de alguien, hemos traicionado una relación, sea pequeña o grande. Así que hemos experimentado traición, y también hemos experimentado lo que es traicionar a alguien, o fallarle a alguien, o quedarnos cortos. Viene una confluencia de emociones y respuestas. Tenemos enojo y tristeza, confusión y temor y culpa, vergüenza. Y no quiero descartar ni minimizar nada de eso. No quiero que parezcan cosas pequeñas porque no lo son. Pero hoy queremos ver cómo Jesús responde a la traición. La esperanza es que nuestro tiempo en las Escrituras nos invite a considerar cómo Jesús se nos revela mientras navegamos las secuelas y el trauma de la traición desde cualquier lado. Miren, Juan 21 es el último capítulo del Evangelio de Juan, y para cuando llegamos aquí, Jesús ya ha sido arrestado, traicionado, juzgado, crucificado, sepultado en una tumba, y luego resucita esa mañana de domingo. Conocemos la historia si hemos estado en la iglesia. La piedra es removida, la tumba está vacía. Temprano en la mañana, María Magdalena llega lista para cuidar su cuerpo, y él no está. La tumba está vacía, y lo ve, pero piensa que es el jardinero. Él se revela a ella, y luego Pedro y Juan corren a la tumba, regresan y ven que está vacía, y les dicen a los demás. Y mientras conversan, Jesús se les aparece, pero Tomás no está. Tomás tuvo dificultad para creer que Jesús resucitó y que no seguía en la tumba, o que algo raro estaba pasando. Entonces Jesús apareció en medio del cuarto ante Tomás. En medio de sus preguntas, su confusión, desesperación y duda, Jesús se reveló a Tomás. Y después de este relato del encuentro de Jesús con Tomás, Juan escribe estas palabras en Juan capítulo 20, versículos 30 al 31. Jesús hizo muchas otras señales que aparecerán en pantalla, en presencia de sus discípulos, que no están en este libro. Pero estas están escritas para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengas vida en su nombre. El fin, ¿no? Fin. Esa es la historia. Pero no exactamente. Hay algo más que debe decirse, que debe contarse. Antes de que Marvel hiciera las escenas postcréditos, Juan lo hizo. Juan dice, creen que es el final de la historia, pero hay más. Pasamos de Juan capítulo 20, que parece un final lógico, a Juan capítulo 21. Jesús dice, ¿pensaron que había terminado? Y procede a tener una de las conversaciones más importantes de toda la Escritura, mientras comparte una comida en la playa con uno de sus amigos más cercanos, junto al mar de Galilea. Juan capítulo 21, versículos del 1 al 7, dice, después Jesús se apareció otra vez a sus discípulos en el mar de Galilea. Pasó así. Simón Pedro, Tomás, llamado Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos estaban juntos. Voy a pescar, les dijo Simón Pedro. Ellos dijeron, vamos contigo. Salieron, subieron a la barca, pero esa noche no pescaron nada. Algunas observaciones al abrir y adentrarnos en la Escritura. En Juan capítulo 21, cosas que resaltan o a las que debemos prestar atención. Al comenzar este capítulo, Juan inmediatamente nos hace saber que hay una razón muy específica para este epílogo, que no solo nos cuenta otra historia, que no escribe por escribir. No es que olvidó algo y lo recordó cuando pensó que había terminado, y tuvo que regresar a decirlo. Abre el versículo 1 del capítulo 21 diciendo, después Jesús se apareció nuevamente a sus discípulos, junto al mar de Galilea. Declaración muy significativa e importante. Pero no siempre se traduce al español como en el griego. Lo que leemos como apareció de nuevo es la palabra griega ephanerosen, una palabra fascinante y un tiempo interesante. No entraré en detalles, pero lo que necesitamos saber hoy es que viene de la raíz phaneros, que significa aclarar, hacer visible, dar a conocer o mostrar abiertamente. Entonces Juan la usa 2 veces. Dice que Jesús apareció y luego dice que apareció de nuevo. La usa 2 veces en el versículo 1 para que los lectores presten atención a lo que sigue. Porque esta historia está aquí para aclarar algo de Jesús, hacer visible algo de Jesús, dar a conocer o mostrarles algo de Jesús. Así que podemos esperar que lo que sigue no es solo una aparición. No es solo Jesús llegando a la playa, lo que sigue es revelación. Es una revelación de sí mismo, de su naturaleza y de su carácter. Miren, este encuentro reveló activamente algo que de otro modo habría quedado oculto.
Entonces Jesús en los siguientes versículos revela algo crucial para que Pedro y los discípulos conozcan algo muy importante de él, que consideró lo suficientemente valioso para reunirse aquí en Galilea. Jesús no solo aparece, muestra quién es. Y la esperanza es que al mostrar quién es, llegues a confiar en él. La esperanza es que al revelarse, aceptemos su invitación y confiemos en él. Esa es la primera observación. Juan abre para mostrarnos que el propósito de este capítulo es revelarnos algo sobre Jesús, porque el propósito de Jesús aquí fue revelar a Pedro y los demás discípulos algo sobre sí mismo. Sabremos algo de Jesús. La segunda observación es sobre Pedro. Pedro va en la dirección equivocada. Pedro se mueve en la dirección equivocada aunque ya vio la tumba vacía, aunque ya vio posiblemente a Jesús resucitado y quizás ya tuvo una conversación privada con él. Jesús ya apareció en el cuarto, ya sopló sobre él, ya tuvieron un encuentro según Lucas y 1 Corintios. Pero aunque todo esto ya pasó, Pedro no está bien. En el verso 3, Pedro dice a los discípulos, voy a pescar. Y lo siguen. Dices, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Qué problema hay con que Pedro salga a pescar? No tiene nada más que hacer ahora. Podría ir a pescar. Pero si retrocedemos la historia un capítulo atrás, a Juan capítulo 20, versículos 21 y 22, leemos que Jesús dice esto: paz a ustedes. Así como el Padre me envió, yo los envío. Y con eso sopló sobre ellos y dijo, reciban el Espíritu Santo. Imagina ser Pedro. Te ha aparecido Jesús múltiples veces después de la resurrección. Aparece en este cuarto, vas y les cuentas a los discípulos. Tomás duda. Lo ves aparecer a Tomás. Lo ves decirle a Tomás, adelante, tócame. Ves a Tomás restaurado. Y luego Jesús sopla sobre ti y te dice, te envío como el Padre me envió. Sopla sobre él, dice, reciban el Espíritu Santo. Y lo siguiente que vemos hacer a Pedro es ir a pescar. Justo después de ser comisionado por Jesús y empoderado por el Espíritu Santo, va a pescar. Y otros 6 lo siguen. ¿Qué tiene de malo pescar? Nada. No hay absolutamente nada malo con pescar. Era su profesión y sustento antes de seguir a Jesús. Es un medio perfectamente legítimo de ganarse la vida y proveer alimento. No hay nada inherentemente malo con pescar. El problema es que pescar no es la vida para la cual Pedro fue capacitado. Pescar no es la vida a la cual Pedro fue llamado. Jesús ya le había dejado claro que ya no eres pescador, sino que te he dado un propósito particular en la vida. Ser pescador de hombres, salir y asociarte conmigo en la buena obra que estoy haciendo en este mundo. Entiendo, te escucho. ¿Cómo sabemos que Pedro va en la dirección equivocada? ¿No pudo simplemente ir a pescar con los muchachos? ¿No pudo ser solo una salida de pesca inocente? Hay 2 detalles que Juan incluye que nos indican que este viaje de pesca señala un problema mucho más profundo en Pedro. El primero es este: pasa de noche. La Escritura dice que trabajaron toda la noche y no pescaron nada. Así sucede, de noche. En el Evangelio de Juan, la noche nunca es solo noche. Hay una maestría particular en las Escrituras. Al leerlas, empiezas a notar temas distintos que estos autores usan y cosas que siguen apareciendo. Y Juan trabaja mucho con luz y oscuridad. Dice al principio que en él estaba la vida, y esa vida era la luz de la humanidad. Y la oscuridad no pudo vencerla. Así que Juan nos dice desde el inicio que verás mucha luz y oscuridad en este Evangelio. Y cuando lo veas, quiero que sepas, oscuridad y luz son temas mayores. Y la noche típicamente se asocia con ceguera espiritual. Se asocia con falta de entendimiento sobre quién es Jesús o a qué te ha llamado. O falta de alineación con Jesús, y más una asociación separada de Jesús, pero con el reino de este mundo. Es Nicodemo quien no entiende completamente quién es Jesús el que viene a él de noche. Es Judas quien traiciona a Jesús de noche. Es el Sanedrín quien pone a Jesús en un juicio falso de noche. Cuando muere en la cruz, aunque es mediodía, se oscurece como de noche. La noche nunca es solo noche. De hecho, en Juan 9:4, Jesús mismo dice, mientras sea de día, debemos hacer las obras del que me envió. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Él va. El negocio de Jesús se hace a plena luz del día. Se hace para que todos lo vean porque Él es la luz del mundo. Pero las obras hechas en la oscuridad son una señal de que se están alejando de la intención de Dios. Entonces, si seguimos como Juan usa día y noche,
o luz y oscuridad, vemos que esto no es una simple salida de pesca, sino una señal de que algo pasa con Pedro, algo oscuro que sin atención lo alejará del mejor plan de Dios. La primera señal es que fue de noche, la segunda, no pescaron nada. Trabajaron toda la noche, y no pescaron nada. Estos pescadores expertos, en aguas conocidas, trabajaron toda la noche y no tienen nada que mostrar. Trabajaron en vano. Se esforzaron toda la noche sin fruto. Trabajaron mucho, gastaron energía, mucha actividad, pero al final no había nada que mostrar. Y otra vez, al leer esto en las páginas de la Escritura, no puedo evitar recordar las palabras de Jesús en Juan capítulo 15, versículo 5, cuando dice a sus seguidores: Yo soy la vid y ustedes las ramas, si permanecen en mí y yo en ustedes, llevarán mucho fruto. Separados de mí, nada pueden hacer. Pedro puede actuar sin Jesús. Pedro puede pescar sin Jesús. Pedro puede esforzarse y trabajar sin Jesús. Pedro puede tener muchas actividades sin Jesús, pero no puede dar fruto sin Jesús. Más trágico aún, no puede dar el fruto al que Jesús lo ha llamado sin Jesús. Puede remar, puede lanzar, puede trabajar toda la noche, puede llamar a los otros 6 en la barca, pero al final no pescan nada. ¿Por qué? Porque su antigua manera de vivir separado de Jesús es una vida menor. Sí, no sé, Pastor Troy, estás exagerando esto de no pescar nada. A veces pescas y otras no, ¿verdad? A veces simplemente no pican. Y puede ser, estaría de acuerdo contigo, pero se derrumba cuando vemos lo que pasa después. Versículos 4 al 8, de Juan 21. Temprano en la mañana, Jesús estaba en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era él. Les gritó: «Amigos, ¿no tienen pescado?» «No», respondieron. Él dijo: «Echen la red al lado derecho de la barca, y encontrarán». Al hacerlo, no pudieron sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces el discípulo amado por Jesús le dijo a Pedro: «Es el Señor». Al oír que era el Señor, Simón Pedro se puso el manto que se había quitado y se lanzó al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca arrastrando la red llena de peces, pues estaban cerca de la orilla, como a 100 yardas. Temprano por la mañana. La noche nunca es solo noche. El día nunca es solo día. La luz nunca es solo luz. Recuerden, Él es la luz del mundo. Así que a estas alturas, al leer Juan, cuando vemos que es temprano en la mañana y Jesús aparece, sabemos que Jesús está por hacer algo, que algo significativo está por suceder. Que la revelación viene en camino. Es temprano en la mañana, y nunca es solo mañana. Jesús está parado allí en la orilla, y algo está por pasar. Me encanta que Jesús esté en la orilla a 100 yardas de distancia, y sabe que no pescaron nada. Él sabe que no pescaron nada porque les pregunta asumiendo que no. Dice: ¿no pescaron nada en toda la noche? Y luego les dice que echen las redes al otro lado. Y en este momento imagino que los hijos de Zebedeo, sentados en la barca, y Pedro mismo y algunos otros empiezan a sentir un déjà vu. Están en una barca, no pescaron nada, él les dice que echen las redes al otro lado, y ahora esto se siente extrañamente familiar. Trabajaron toda la noche desalineados de Jesús. Pasaron toda la noche siguiendo a Pedro, toda la noche haciendo algo que Jesús no les pidió y no pescaron nada. Pero Jesús aparece, les da instrucción, y cuando sueltan sus redes en obediencia a Jesús, una noche de trabajo infructuoso se convierte en una pesca de 153 peces. Cuando Jesús aparece, empieza a cambiar la dinámica de la situación. Ya no están sin fruto, sino que ahora son fructíferos. Ahora tienen algo que mostrar por todo su trabajo, pero su trabajo fue simplemente obediencia a Jesús, no esforzarse y gastar energía por su propia cuenta. Y me encanta que Lucas cuenta una historia similar en Lucas capítulo 5. No es la misma historia, pero es similar. E interesante que es una que Juan no cuenta. Y digo que es interesante porque Juan la habría conocido muy bien, porque estuvo ahí. Él estuvo en la barca 3 años antes cuando Jesús llamó por primera vez a Pedro, Jacobo, Juan y algunos otros a ser sus discípulos. Estuvo en la barca después de una noche trabajando toda la noche. Pasaron toda la noche haciendo algo a lo que Jesús no los llamó, y no pescaron nada. Pero Jesús aparece, les da instrucciones, diciéndome: lo haré, pero no espero pescar nada. Y lo hacen, y las redes están tan llenas que empiezan a romperse. Habrían recordado esto. Habrían comenzado a familiarizarse con esto. Y me encanta que al final de este encuentro en Lucas capítulo 5 versículos 10 y 11, vemos esto.
Dice, entonces Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora pescarás hombres. Así que subieron las barcas a la orilla, dejaron todo, y lo siguieron. Dejaron todo, y lo siguieron. Tenemos esta historia en Lucas capítulo 5 cuando vienen por primera vez a seguir a Jesús, y Pedro ahora comienza a recordar ese primer llamado de Jesús, cómo dejó todo atrás y lo siguió. Y Juan 21 dice que este es el remix. Jesús es como, voy a hacer lo mismo, pero un poco diferente. ¿Por qué Jesús lo haría así? Después de la resurrección, se le acabó el material. ¿Por qué repite el mismo milagro? ¿Por qué Jesús sigue volviendo? Es como el viejo episodio donde solo pasan clips de temporadas pasadas. ¿Por qué vemos esto? Son solo repeticiones. Y dice, no, no son solo repeticiones. Voy a revelarte algo, pero quiero que hagas esto de manera específica. Jesús quiere tener una conversación específica con Pedro, y quiere tenerla aquí en las orillas del mar de Galilea. Imagina ser Pedro. Correan agua de mar, ¿verdad? Ves a Jesús en la barca, te envuelves, saltas al agua y nadas a la orilla. Correan agua. Tus pies tocan la arena y rocas de Galilea. Corres por la playa hacia Jesús. Sin duda habría recordado ese momento hace 3 años. Sin duda recordaría la conversación que tuvo hace 3 años. Sin duda habría resonado en su mente. Te he llamado a ser pescador de hombres. Sígueme. Sin duda recordaría esas palabras al ver a Jesús por quien realmente era, y luego empezó a verse a sí mismo por quien realmente era. Y dice, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Reconoció algo de sí al revelarse Jesús. Sin duda, lo habría recordado. Pero hay otro recuerdo más reciente. Eso también se habría activado. Al seguir leyendo en Juan 21:9, cuando llegaron vieron brasas con pescado encima. Y pan. Al mirar Pedro a los ojos de Jesús, una fogata cruje. Y el olor del carbón ardiente llega a su nariz. Sin duda habría llevado a Pedro a un lugar, prefiere olvidar. Juan capítulo 18 nos dice, Pedro estaba junto a un fuego de carbón. Después de que Jesús es arrestado, Pedro está junto al fuego calentándose. Y ahí negó conocer a Jesús. Aún tras todo lo que vio hacer a Jesús. Tras 3 años aprendiendo y caminando con Jesús mismo, tras ver milagro tras milagro, tras ver muertos resucitar, enfermos sanar, tras sanar su propia suegra. Aún después de caminar sobre el agua, compartir comidas con Jesús, reí con él, lloré con él. Tras declarar con su propia boca, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Después de afirmar que jamás rechazaría o negaría a Jesús, que aunque los demás lo abandonaran, Pedro dijo, moriré si es necesario, pero no te rechazaré. Y esa noche, al calentarse junto al fuego, la gente lo ve, y empiezan a dudar. No eres de sus discípulos. Pedro dice, no, no soy seguidor suyo. ¿De qué hablas? No conozco al hombre. Y siguen presionándolo. No, reconozco tu acento. Eres Galileo. Te conozco. Te he visto con él. Eras su seguidor. Y Pedro dice, jamás conocí a ese hombre. Alguien le pregunta otra vez. Y comenzó, maldecir a gritos. Algunos estudiosos creen que las maldiciones no eran solo groserías al aire, sino que Pedro en realidad maldecía a Jesús para que nadie pensara que lo amaba o conocía. No tengo idea de quién es ese hombre. No lo conozco. No me asocien con él. No conozco al hombre. Mientras arden las brasas. Y en Lucas 22, 61-62 vemos esto. Después de negar a Jesús por 3.ª vez, con el fuego ardiendo, mientras calienta sus manos intentando ocultarse, dice, y el Señor se volvió, y miró a Pedro. Y Pedro recordó las palabras del Señor, antes que cante el gallo hoy, me negarás 3 veces. Y salió, y lloró amargamente. Imagina ser Pedro, corriendo en la playa, ver a Jesús, emocionado de ver a Jesús, recordando que una vez le dijiste, apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Y luego ves el fuego de carbón, hueles el fuego de carbón, haces contacto visual con Jesús y te transporta 3 semanas atrás. Imagina el dolor en los ojos de Jesús. Al escuchar a Pedro negarlo, maldecir y cantar el gallo. Y mira a Pedro, imagina el dolor. Traicionado por uno de sus mejores amigos. Y imagina ser Pedro. La culpa, la vergüenza, el cargo. Detenido en seco, reconociendo algo de sí que prefiere ignorar. La culpa y vergüenza que sin duda aún cargaba tras la resurrección. Y al acercarse a Jesús, el olor empieza a impregnarse en su ropa. Está en su nariz. Justo ahí. No puedes escapar. Todos lo huelen.
lo invita a él y a los demás. Dijo, ¿comerías conmigo? Sentémonos. Y supongo que durante toda la comida, el estómago de Pedro está tenso. Me imagino que está bastante ansioso durante toda esta comida. Algunos ríen y bromean, otros conversan, comen el pescado y el pan. Durante toda la comida creo que Pedro sintió lo que se siente cuando tu pareja te escribe. Tenemos que hablar. Pero son como las 9. Y no llegan a casa hasta las 5. Y hay que vivir la tensión. O cuando tus padres dicen, espera a llegar a casa. Pero a mitad del día en Disneyland. Y no puedes disfrutar el resto del día porque sabes que estás en problemas. Y si pareces divertirte mucho, te dirán algo como, adelante, diviértete todo lo que quieras ahora. Pero si no pareces disfrutarlo, dirán, mira, también eres desagradecido. Perdón, eso es personal. Mi niño interior necesita sanidad. Oren por mí. Pero diría que así se sintió Pedro. Hay mucha tensión, angustia y ansiedad, y está preocupado pensando, ¿cuándo lo mencionará Jesús? ¿Cuándo hablará de eso? Piensa, bueno, si él no dice nada, yo tampoco diré nada, ¿verdad? Y nos sentaremos a desayunar como si todo estuviera bien porque prefiere esconderse o fingir. Y luego, después del desayuno, la conversación ocurre. Versículos 15 a 18 de Juan 21. Dice, cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y se ha debatido mucho sobre qué significa Jesús exactamente. ¿Qué quiere decir con me amas más que a estos? ¿De qué habla? ¿Significa me amas más que a la pesca y tu antigua forma de vida? Jesús quiere decir, me amas más que a tus hermanos y la camaradería que tienes aquí y lo que obtienes de ser el líder del grupo. ¿Me amas más que eso? O le pregunta a Pedro, oye, ¿recuerdas que dijiste que aunque ellos cayeran, tú no? Y que tu amor era mucho mayor que el de ellos. ¿Aún crees eso, Pedro? ¿Aún crees que me amas más que ellos? La Escritura no aclara explícitamente qué significa más que estos, a qué se refiere. Y creo que Pedro pudo haber pensado en las tres. No es del todo claro, pero sí es clara la respuesta de Pedro. Mira, Pedro responde, sí, Señor, sabes que te amo. Y entonces Jesús dice, alimenta mis corderos. Y otra vez Jesús dice, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y respondió, sí, Señor, sabes que te amo. Y Jesús dijo, cuida mis ovejas. Y la tercera vez le dijo, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y Jesús dijo, ¿por qué? ¿Dónde esperas un regaño? Jesús ofrece restauración. Me imagino que Pedro no abordó esta charla emocionado. Pedro no esperaba que Jesús le ofreciera un camino de restauración. Miren, me encanta que la Escritura registre esta conversación porque la resurrección de Jesús no disminuye la traición de Pedro, y la Escritura nunca finge que sí. No es como, ay sí, lo traicioné pero todo es parte del plan, ¿no? Mira, regresaste, te ves bien, muerto y todo y ahora vivo otra vez. No tenemos que hablar de lo que pasó esa noche, ¿verdad? No, la Escritura no pretende que nunca pasó. Dice que es significativo y que pasó, así que lo vamos a enfrentar. Pero lo enfrentaremos avanzando hacia la restauración. Si hubiera sido yo en la playa de Galilea ese día, esa conversación habría sido muy diferente porque soy rencoroso. No habríamos hablado así, Pedro. Yo hubiera dicho, mira, tenemos que hablar de varias cosas, Pedro. No lo habría abordado con el mismo nivel de gracia, compasión y comprensión que Jesús muestra. Pero esto aprendemos de Jesús, que Jesús está lleno de gracia, que Jesús está lleno de verdad, que Jesús no es rencoroso ni vengativo, que Jesús se acerca a cada uno de nosotros con gracia y verdad. Esto es lo que Juan nos dice de Jesús al inicio de su Evangelio, versículo 14 del capítulo 1, dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria del Hijo único que vino del Padre, lleno de gracia y verdad, que está lleno de gracia y verdad. Cuando Pedro se acercó a él en la playa de Galilea, lo único que Jesús tenía para él era gracia y verdad, lleno de gracia y verdad. Lo que amo es que está lleno de ambas, lleno de gracia y lleno de verdad, lo que significa que con Jesús nunca recibimos gracia sin verdad, y nunca recibimos verdad sin gracia. No tiene que suavizar la verdad para extendernos gracia, ni tiene que dejar la gracia a un lado para darnos una verdad difícil. Imagínate eso. A menudo cuando tratamos con la gente es como, ¿sabes qué? Tengo que ser amable hoy y suavizar un poco las cosas.
Pero Jesús dice, no, te voy a traer gracia completa y verdad completa, siempre. Cada vez. De hecho, el pastor mencionó la semana pasada que Jesús no es solo perfecto en su justicia, Él es perfecto en su empatía. ¿Y sabes qué nos dice la Escritura? Nos dice que también es perfecto en su gracia y perfecto en su verdad. Amo eso de Jesús porque mientras esperamos reprimenda, Jesús ofrece restauración por medio de gracia y verdad. Que cuando nos enfrenta con la fealdad de quienes somos, la realidad de nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra quebrantez, imperfecciones, fracasos, traiciones y deficiencias, tal como con Pedro, no vemos en él enojo ni venganza ni nada así. Vemos gracia y verdad. De hecho, John R. Cook dice que la gracia es el rostro que el amor muestra ante la imperfección. Es el rostro que el amor muestra al encontrar imperfección, que su amor está ahí para nosotros, tanto por nosotros, que cuando nos ve aún en lo peor, lo que vemos en su rostro es gracia. ¿Pero qué es gracia? Gracia es, en resumen, amor leal infinito expresado con generosidad. La generosidad del amor leal e inagotable de Dios. Mira, su gracia no controla ni condena, no consiente ni compromete, ¿verdad? Él está lleno de gracia y verdad. Juan nos dice eso y lo muestra en todo su evangelio, especialmente aquí en el capítulo 21, en esta conversación con Pedro. Jesús demuestra verdades muy importantes sobre la gracia que quiero que consideremos en nuestro tiempo restante. Estas verdades sobre la gracia son significativas y espero que nos ayuden a reconsiderar lo que pensamos de Jesús, cómo nos vemos al enfrentar nuestras propias fallas y debilidades. Estas verdades sobre la gracia, la primera es esta: la gracia confronta. Gracia confronta. Ahora lo entiendo. En nuestro tiempo, mundo y contexto cultural, tenemos una relación tensa con la idea de confrontación. Tendemos a pensar en confrontación como hostilidad, y quizás la evitamos porque nos incomoda o tememos dañar relaciones. Pero confrontar algo es simplemente enfrentarlo cara a cara. Me encanta que Jesús no tenga esta charla con Pedro desde lejos. No lo hace parado en la orilla mientras Pedro está en la barca. No le grita, oye Pedro, no hace eso, debemos hablar. Tampoco se dirige a Pedro indirectamente. No está sentado con los otros discípulos comiendo pescado y mira a Natanael diciendo, oye Natanael, tú nunca me negaste, ¿verdad? Porque algunos sí. Jesús no hace eso. No se inclina y dice, oye Juan, dile a Pedro, pregúntale a Pedro si me ama. Pero no hace eso. En cambio, Jesús tiene una conversación con quien necesita restauración. Jesús conversa con quien lo traicionó, con quien lo ofendió, con quien falló. Jesús tiene esa conversación cara a cara, de rodillas, ojo a ojo con Pedro. Él se sienta con él, come con él, y le hace una pregunta simple. ¿Me amas? Admito que no es la primera pregunta que haría. Claro, si estoy en la playa con Pedro yo digo, ¿en serio? Ni siquiera me conoces. Nada en absoluto. Bien, la próxima vez en el agua, ve que también caminas. Pero ese no es el enfoque de Jesús. Jesús no viene con mezquindad ni venganza ni esperando en la playa para enfrentarlo. Invita a Pedro a conversar y le pregunta, ¿me amas? Mira, me encanta que Jesús no trata la conducta, trata el corazón detrás de ella. Jesús no dijo, ¿por qué me negaste? Que hubiera sido válida, pero preguntó lo que toca el fondo del asunto, Pedro. ¿Me amas? Y otra vez, sabe que la respuesta es sí. Y ahí entran gracia y verdad. No está preguntando, ¿me amas? Para dudar del amor de Pedro. Pregunta, ¿me amas? Para que Pedro confiese su amor. Él le habla con gracia. Y la tercera vez que le hace la pregunta, el hombre propenso a declaraciones exageradas, a añadir un poco extra a casi todo, Pedro responde, Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. No añade nada más. Deja que su sí sea sí. Y me encanta que Jesús tenga esta interacción con Pedro, con testigos. Pedro, su negación fue pública. A menudo queremos que Jesús trate con nosotros a puertas cerradas, que nadie lo vea ni escuche la conversación. Si voy a ser corregido, prefiero que sea en privado. Pero hay otros presentes aquí. Así que su restauración debía ser pública, ¿no? Porque la gracia no evita lo difícil, complicado, desordenado o doloroso. La gracia lo enfrenta siempre. Y de nuevo, tendemos a pensar que la confrontación es hostil, pero la manera en que Jesús lo hace no es hostil para nada.
La conversación de Jesús con Pedro es muy confrontacional, pero no es demostrativa, no es vengativa, y no está llena de hostilidad. Es dolorosamente directa, dolorosamente honesta, es real, y es un camino a la restauración. Miren, Jesús no es confrontacional a costa de las relaciones, que es como nosotros lo abordamos. Decimos, si digo algo, va a dañar la relación. O alguien, si me dicen algo, voy a tener que responder. Y no sé si vamos a poder llevarnos bien. Así que simplemente ignoramos el asunto esperando que desaparezca y nos sintamos mejor. Pero Jesús dice, no, valoro demasiado la relación para dejar cosas sin decir, sin abordar. Miren, Jesús es confrontacional porque es relacional, porque nos valora, porque valora la relación y la intimidad que quiere compartir con ustedes y conmigo. Él confrontará las mentiras que creemos, y las confrontará con la verdad. Porque aquí está la cosa, lo que amo es que Jesús tiene esta conversación con Pedro otra vez, rodilla con rodilla, ojo a ojo, porque quiere Pedro para ver cómo lo ve. Él quiere que Pedro vea su rostro cuando Pedro enfrenta su propio fracaso. Piensen en eso. Pedro ha fallado, se ha quedado corto, está viviendo su peor versión de sí mismo. Y Jesús dice, quiero que veas cómo te miro aún en tu peor momento. Qué hermoso es eso, porque pensamos y asumimos que cuando estamos en nuestro peor momento, Dios no quiere nada con nosotros. Y Él dice, no, 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 aún tengo mucho para ti. ¿Te sentarías y verías cómo yo te veo? ¿Te verías a través de mis ojos? ¿Verías cómo yo te veo? ¿Y comenzarías a vivir en el amor que tengo por ti? Él quiere que lo veamos viéndonos aún en nuestro momento más bajo. ¡Qué hermoso! Porque miren, es el mismo Dios que buscó a Adán y Eva en el huerto tras pecar. El mismo Dios que luchó con Jacob en el desierto. El mismo que buscó a Moisés tras matar a un egipcio. Es el mismo Dios que buscó a David después de pecar con Betsabé. El mismo que buscó a Elías cuando huía. El mismo Dios que buscó a Pedro en las orillas de Galilea. Él sigue buscándote a ti y a mí en nuestra quebranto, fracasos y defectos, invitándonos a salir de la oscuridad, porque esconderse nunca nos llevará a la plenitud. Nos invita a algo mayor. Sal de la noche del esfuerzo sin fruto y entra a la mañana en relación con Él, y ve cuán abundantemente quiere bendecirte. Ese es el Dios al que servimos. La gracia confronta las mentiras con la verdad, pero al confrontarnos, también consuela. La gracia consuela. Ve, solemos pensar en el consuelo de formas desordenadas. Creemos que es la eliminación de dificultades o desafíos, pero la palabra en sí significa venir al lado y fortalecer. Entendiendo y anticipando que habrá dificultades y luchas. Esto es lo que el Espíritu Santo hace por quienes siguen a Jesús, y es lo que Jesús hace por Pedro aquí. Piénsalo bien. Imagina que eres Pedro. Su traición a Jesús y todo lo de esa noche sin duda fue fuente de culpa y vergüenza para él. Habían pasado apenas unas semanas, y estoy seguro que nunca lo olvidó, aún en su vejez. Pero si Jesús no hubiera hablado con Pedro así, la culpa y vergüenza lo habrían abrumado cada vez que viera o sintiera el olor de un fuego de carbón. Cada vez que veía ese fuego, cada vez que olía el carbón, diría, oye, podemos quemar otra cosa. Podemos usar otra madera. No quiero el carbón porque le recordaría su falla cada vez. Pero en lugar de permitir que ese fracaso, que su traición definiera la historia y memoria de Pedro, Jesús le ofrece reconciliación y restauración en ese mismo lugar de dolor. Lo invita a hacerlo, ahí sobre las brasas. Así que mientras sigue pensando en ello, no solo recuerda el fracaso, sino también la redención. Y también invita a Pedro a afirmar su amor 3 veces. Se ha hablado mucho de las 3 veces, pero lo que veo es que Pedro lo negó 3 veces, y Jesús le dio la oportunidad de confesar su amor 3 veces. ¡Qué historia tan hermosa! ¿Por qué haría eso? Porque la restauración nunca se detiene a la mitad, no cuando Dios está involucrado. Viene a su lado y fortalece a Pedro ofreciéndole un camino claro hacia adelante. Pudo cocinar el pez como quisiera. Pudo preguntarle a Pedro si lo amaba solo una vez. Pero en cambio eligió 3 veces, y eligió el fuego de carbón. ¿Por qué? Porque donde abunda el pecado, la gracia abunda mucho más. Donde abunda el pecado, la gracia abunda mucho más. Él dice, no te voy a dejar atrapado en este desastre, y no voy a dejar tu historia atrapada en esta página, Pedro.
Voy a proveer un camino de reconciliación, restauración y redención, para que ya no tengas que huir de la lucha. Ya no tengas que huir de tu vergüenza, ya no tengas que vivir en culpa y vergüenza. Voy a sanarte y restaurarte justo aquí, de la misma forma en que fuiste quebrantado y me fallaste. Le ofrece gracia y verdad mediante la redención. Y así la gracia confronta y consuela. Cuando nos consuela en nuestra herida, no nos deja ahí sintiéndonos bien y cómodos, sino que nos comisiona. Vemos que Jesús, en su interacción con Pedro, le da trabajo, le dice, alimenta mis corderos, cuida mis ovejas y alimenta mis ovejas. Traducción, Pedro, aún no termino contigo. Pedro, sí, me has fallado, y sí, me has lastimado, y sí, la traición es real, pero esto necesitas saber. Todavía te amo, estoy a tu favor, y aún tengo buena obra para ti. Así que, alimenta mis ovejas y sígueme. Jesús no llamó a Pedro a una vida mediocre. Jesús no retractó sus planes ni su palabra para Pedro después de su fracaso. Jesús no excusa el fracaso, lo perdona, y le recuerda que su llamado no ha sido revocado. Pedro, todavía es bueno que lo hagas. Jesús no solo perdona a Pedro por donde ha estado, también le da un lugar a donde ir para que no se quede estancado. Y muy seguido, tú y yo dejamos que el fracaso determine nuestro rumbo y la distancia que estamos dispuestos a recorrer con Dios. Permitimos que nuestras fallas, errores, decisiones equivocadas y pecado narren nuestra historia y nos alejamos de las oportunidades que Dios nos da de estar más cerca de Él y hacer el bien con Él. Nos alejamos de los planes y propósitos que tiene para nuestra vida, pero la gracia continuamente nos llama de regreso a la grandeza de Dios. ¿Por qué? Porque la gracia confronta lo verdadero, consuela al herido, y comisiona después de ser restaurados. La verdad es que todos hemos estado donde Pedro estuvo, y tal vez ahí estamos hoy. Todos hemos fallado, todos hemos cometido errores, todos hemos pecado, todos tenemos algo que intentamos ocultar o que hemos ocultado en nuestra vida. La Escritura nos recuerda la realidad en Romanos 3:23, que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Que ninguno es perfecto, que todos hemos vivido como si no lo conociéramos, que todos lo hemos rechazado, que en alguna medida todos lo hemos negado, que hemos pecado y fallado, pero gracias a Dios, por su amor y su gracia. Pero la Escritura también nos recuerda que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La Escritura nos recuerda que la muerte no tiene la última palabra, que a quien el Hijo libera, es verdaderamente libre. Que vino a sanar a los quebrantados de corazón, vendar sus heridas, liberar a los oprimidos. Que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que nadie puede concebir el amor que Dios tiene por nosotros, y nada puede separarnos de Él. La Escritura nos recuerda que Dios está con nosotros. No importa qué tan lejos te hayas ido, o lo que has hecho. No importa qué tan grande o pequeña, insignificante o enorme fue la traición, el fracaso o el pecado, o cuánto tiempo llevas en la adicción. Nada importa cuando Jesús aparece. Porque cuando Jesús aparece, no tienes que quedarte donde has estado atascado. Porque Jesús abre camino, cuando no parece haber salida. Porque cuando Jesús aparece, se acerca a ti y a mí con compasión. Él perdona, Él restaura, Él redime, Él sana, Él libera. Él nos trae vida, vida en abundancia. Y cuando fijamos nuestra mirada en Jesús, donde parecía que todo había terminado, donde parecía que ya habíamos, Él no permite que nuestro fracaso tenga la última palabra. No permite que nuestra adicción y quebranto tengan la última palabra. No permite que la ruptura en la relación tenga la última palabra. No permite que nuestro secreto más oscuro y nuestro mayor fracaso tengan la última palabra. Porque cuando le decimos sí, Él es quien pasa la página. Él es quien tiene la pluma en su mano. Él es quien sigue escribiendo nuestra historia. Y esto es lo que debemos saber de Dios. Él escribe las mejores historias de redención que puedas leer. Él solo escribe finales buenos, solo escribe hacia la plenitud, solo escribe hacia la sanidad, solo escribe hacia la reconciliación, la restauración y la redención, porque eso es quien Él es. Él tiene la pluma. No es nuestro pasado, ni nuestros padres, ni nuestra adicción, ni nuestro quebrantamiento, ni nuestros fracasos, ni nuestro matrimonio, ni nuestras relaciones, nada de eso. Él es el autor. Por eso Hebreos nos dice, fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él escribe la historia, y a cada uno de nosotros dice, no he terminado.
Si me sigues, quizás estás donde estaba Pedro. Quizás te escondes por culpa y vergüenza. Quizás estás huyendo y piensas que si te sientas con Dios, te va a reprender duramente, y tendrá mucho que decir. Y tal vez no entiendes o crees completamente que Él es un Dios de redención y restauración. Y quizás no has experimentado su gracia y verdad. La invitación para ti hoy es: siéntate. Fija tu mirada en Él. Mira su rostro, lleno de gracia y verdad. Su invitación para todos nosotros. Sígueme. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por tu gracia y verdad. Gracias por tu amor y misericordia, Dios. Si hay alguien aquí que siente que está muy perdido, que ha fallado demasiado, que si supieras, nunca lo harías. La realidad es: y amas. Dios, no para excusar la falta ni el dolor, sino para reorientarlo y mirarlo con tus ojos. Que hiciste gran esfuerzo para ofrecernos restauración y plenitud, Dios. Que deseas sentarte frente a frente con nosotros. Para mostrarnos tu amor. Para ofrecernos restauración e invitarnos a seguirte. Sigue haciendo lo que solo tú puedes, Dios. En tu nombre, oramos. Amén. Me he entregado a Jesús. Vivía solo para mí. Ser mi propio Señor en mi vida. Y aprendí que hay un mejor camino, y su nombre es Jesús. Por lo que Jesús hizo por mí al dar su vida en la cruz, su muerte, sepultura y resurrección, fui perdonado de mis pecados al poner mi fe en Él. Jesús pagó el precio que yo nunca pude pagar. Porque Él pagó ese precio, ahora tengo perdón en mi vida. Pero no me conformo solo con el perdón. No quiero tomar las bendiciones de Dios y seguir adelante con mi vida. Es el siguiente paso. La Escritura dice que creyeron en Jesús. Su siguiente paso: ser bautizados en Jesús. Cada persona que sube hoy a bautizarse está reconociendo que ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, que le han dicho sí, que eligen seguirlo. Cuando eliges seguir a Jesús, entendemos lo que dice el apóstol Pablo: lo viejo ha pasado y ha llegado lo nuevo. Por eso usan camisas que dicen: todas las cosas nuevas. Dios ha hecho algo por mí, está haciendo algo en mí, y mientras lo sigo, Él continúa transformándome y moldearme en quien Él me creó para ser. ¿Por qué? Porque esa vieja forma con la que solía identificarme, esa vieja cosa que existía en mi vida, todas las etiquetas, la basura, la vergüenza y la culpa que había en mi vida antes. ¿Adivinen qué? Dios ha hecho algo por mí que ahora todo eso no tiene que definirme. He sido hecho nuevo en Cristo. Tengo mi identidad en Él. Soy hijo de Dios, soy hijo e hija del Altísimo. Y voy a seguir siguiéndolo y confiando en Él en todos sus caminos, y estamos emocionados de celebrar eso. Espero que eso los emocione para celebrar con nosotros. ¿Por qué se sumergen bajo el agua? Porque voy a otras iglesias y solo rocían, o lo hacen diferente. Creemos que esta es la mejor oportunidad para nosotros no solo de identificarnos con Cristo, sino que es el ejemplo que se nos ha dado a través de las Escrituras. Como es el ejemplo dado, elegimos seguir ese ejemplo. Pero también nos ayuda a identificarnos con Cristo, su muerte, su sepultura, su resurrección. Entonces, al sumergirnos en el agua, lo viejo pasó. Al salir, todo es nuevo. Nos preparamos para celebrar hoy. Estamos emocionados. Es buenísimo. ¿Por qué no les dices tu nombre? Crystal. Ella es Crystal. Denle amor. Su decisión está listo. Y yo dije: vamos, Forrest, hagámoslo. Forrest está emocionado por su relación con Jesús. Así que, Forrest, hoy te vamos a bautizar. Cuéntalo a todos. A veces debes mirar mejor y hallarás justo lo que buscas. Seguir a Jesús con todo su ser a la edad que tienen. Y Mía, te apreciamos. No sé, no quiero ponerme profético ni nada, pero voy a arriesgarme y decir que tal vez estemos viendo a la pastora Mía, ¿saben? Ella se metió al agua y me miró directo. Dijo: Pastor, ¿puedo decir algo? Y yo: sí, Mía, claro. He esperado un tiempo para bautizarme, y estoy emocionada de comenzar este camino con Jesús ahora. Muy bien, Mía. Estás con papá hoy, ¿verdad? Mamá te anima desde la primera fila. Muchos amigos y familia aquí. Por tu profesión de fe en Jesús como Señor de tu vida, te vamos a bautizar hoy. Sí. Adelante, pon tu mano en tu nariz. La otra mano aquí. Vamos a bautizarte hoy, Mía, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ha sido un día increíble. No lo veas como un domingo más. Dios ha sido tan alentador. Dios,
Oro para que no perdamos este momento, que no perdamos, como cantamos hoy, la importancia de tu presencia aquí ahora. Dios, oro por quienes dieron el paso del bautismo hoy. Oro que los cuides, que sigas guiándolos. Dios, este no es el paso final, es el primer paso. Padre, sigue siendo Señor de sus vidas, sigue dándoles fortaleza. Dios, sigue dándoles tu gracia, Señor. Dios, por tu misericordia, sigue guiándolos en los caminos a los que los estás llamando. Y Padre, dales el valor para ser audaces y obedientes a lo que los estás invitando. Padre, oro por cada persona en este lugar. Hablo bendición sobre ellos. Dios, bendícelos al entrar y al salir. Dios, donde quiera que estén hoy, como sea este camino de la vida, Dios, oro que recuerden lo que han escuchado hoy. Que hay un Dios de misericordia, un Dios de gracia, un Dios de amor que nos encuentra justo donde estamos, que no nos reprende sino que está dispuesto a restaurarnos y renovarnos en correcta relación. Así que Padre, no tomemos esto a la ligera, sino que vivamos en ese amor. Que lave nuestros corazones y mentes hoy, que tu paz nos llene. Te damos gracias, Dios, por todo lo que eres. Te damos gloria, honor y alabanza, ahora y siempre, en el nombre poderoso de Jesús. Vamos, iglesia, ayúdenme con un buen amén.